Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Ureña, soy presidente del Hispanic Council. Y nada, estoy encantado de que nos podáis acompañar en este nuevo webinar. Estoy convencido de que muchos de los que nos estáis siguiendo ya conocéis a Hispanic Council y habrá otros muchos que no conocíais o que estáis conociendo ahora esta organización. Bueno, Hispanic Council es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos, que tiene como misión pues, el divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Nacimos como una iniciativa de la sociedad civil hace 6 años aproximadamente y en este tiempo pues yo creo que hemos recorrido un camino interesante en el que hemos construido una comunidad de más de 35.000 personas que nos siguen diariamente, pues todas las publicaciones que tenemos en redes sociales, los informes, etcétera. Hemos publicado más de 30 informes en este tiempo y hoy estamos aquí para publicar uno, que es este informe que ya está accesible en la web de Hispanic Council, tanto en español como en inglés. Y bueno, pues en los últimos meses pues nosotros nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas reglas del juego pues con la pandemia eh, que por ahora tenemos que hacer este tipo de actos virtuales. Y bueno, hoy estamos aquí para, como digo, presentar este informe del Galeón de Manila y la primera globalización del comercio mundial, la ruta que unió Asia, América y Europa, que ha sido escrita por Borja Cardelús, que es uno de los autores y de los ponentes que va a participar hoy. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder presentar este informe que diseñamos y preparamos hace meses y bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a Jordi Cañas, que lo tenemos ahora en el Parlamento Europeo, que gracias a su aportación hemos podido editar y publicar este informe. Bueno, nos van a acompañar, nos acompañan ya María Saavedra, que es la directora de la Cátedra Internacional CEU San Pablo, CEU San Pablo, no, CEU Elcano, perdón. Borja Cardelús, al igual que María, Borja es miembro del Consejo Asesor de Hispanic Council y es un prolijo autor, presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Y bueno, y nos acompaña también José Ramón Vallespín, que es un gran experto en el mundo de la Armada y bueno, no quiero destripar mucho las trayectorias de cada uno porque María va a presentar a Borja y a José Ramón. Y bueno, yo sí quiero presentar a Jordi porque bueno, le voy a dar ahora, le voy a pasar el turno para que bueno, nos dé unas palabras de bienvenida antes de que comencemos con el panel. Y bueno, antes de nada, comentaros, ya que estamos presentando los informes, hay que hablar también de un libro de nuestra moderadora, de María Saavedra, El Capitán de la Victoria, que es un libro muy chulo, una novela que María acaba de sacar y que os animamos a que leáis. Borja Cardelús ha publicado este pedazo de libro también, América Hispánica, que lo recomendamos también. Y luego José Ramón también ha sido coautor de un libro de historia de la Armada, que os animamos también a que leáis. Y que ahí tiene José Ramón. Muy bien. Y a Jordi no le he preguntado si tiene algún libro ahora en cartera. No sé si tienes tiempo para publicar ahora, me imagino que no. No, yo siempre he dicho que soy más de leer libros que de escribirlos. El día que escribo un libro será porque tengo algo diferente o inteligente que decir. Y yo siempre encuentro gente más inteligente que yo que me gusta leerlos. Por lo tanto, de momento no. Pues nada, pues nada. Bueno, Jordi es un historiador metido a político y la verdad que estamos muy agradecidos porque, bueno, en los últimos meses, desde el año pasado, nos ha apoyado en la publicación de varios informes a Hispanic Council, que estamos muy, muy agradecidos. Y en este evento que se está celebrando entre Madrid, Bruselas y Colmenar Viejo, estamos aquí todos los ponentes, pues creo que tenemos una mesa, la verdad, de mucho nivel. Y nada, por mi parte, pues Jordi, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Dani.
Mira, cuando recuerdo que tuvimos una conversación aquí en Bruselas y comentamos de la importancia de la divulgación de nuestra historia, la importancia de la divulgación de la historia de España en Estados Unidos, en la parte que correspondía a la presencia española en Estados Unidos, pero poco a poco hemos ido cartografiando nuevos territorios pues decidí colaborar con la Hispanic Council por ese afán divulgativo que tiene tan importante y tan imprescindible en nuestro país. Nuestro país tiene una historia increíble, llena de grandes gestas, llena de grandes nombres, llena de grandes momentos, que es una profunda desconocida. Y bueno, y modestamente, desde mi posición como eurodiputado, pues decidí contribuir y colaborar a estos trabajos divulgativos e informativos que tiene la Hispanic Council, ¿no? Y en este caso en concreto, está además muy vinculado con lo que es una de mis actividades aquí en el Parlamento Europeo, que es el comercio internacional. ¿Por qué? Porque la monarquía hispánica, la monarquía española, fue el primer gran imperio global, ¿no? Y como gran imperio global desarrolló toda una red de intercambios comerciales que unieron por primera vez el Asia, América e Europa, ¿no? Esa gran red transpacífica, transatlántica, pero también panamericana con los caminos reales, en la carrera de Indias que unía con las diferentes rutas marítimas que reunía el imperio en América con Europa, especialmente con Sevilla y con España, pero después la gran ruta que se abrió con Urdaneta y con el tornaviaje entre Filipinas y Asia y América, ¿no? Esa ruta también muy desconocida para la mayoría de los españoles, esa línea impresionante de más de 28.000 kilómetros que durante 250 años unió Asia, y digo Asia porque el gran puerto de Manila, Cavite, servía de gran hub comercial y cultural y humano con Asia, con Acapulco, Veracruz y Sevilla, ¿no? Esa Sevilla, Veracruz, Acapulco y Manila unidas por una gran red comercial, náutica y terrestre que unía por primera vez Europa, Asia y América, ¿no? Y nos pareció muy pertinente empezar con quizás este primer estudio sobre el Galeón de Manila, como esa gran línea marítima que unió Asia y América, pero que comentaba también con Daniel esta mañana que quizás para cerrar ese gran círculo, de uniones transcontinentales, teníamos que hacer uno específico sobre la carrera de Indias y sus ramificaciones. Y después, uno que yo creo que es muy ambicioso, pero también muy desconocido, toda la red de caminos reales, no únicamente el Gran Camino Real de Santa Fe, el que unía México con Santa Fe, sino toda la red de rutas que unieron y vertebraron el imperio americano. Con lo cual tenemos una visión muy global, ¿no? desde Europa, América y Asia, de esta gran red de presencia española, comercial, humana, a nivel global a través del imperio, ¿no? Y para acabar, también es muy importante la multiculturalidad. Siempre hablamos de la globalización. España y el imperio español fue la gran primera globalización, pero también la multiculturalidad, ¿no? Era asombroso lo que decían, cómo definían los jesuitas con lo que veían en Manila, lo que se veía en Acapulco, lo que se veía en Veracruz y lo que se veía en Sevilla, ¿no? Y creo que es muy interesante que reflexionemos sobre ese gran imperio desconocido, que lo divulguemos y lo hagamos con seriedad, con profundidad, pero también con un afán didáctico que creo que es muy importante, muy notable y que creo que una parte muy importante de los españoles espera. Una gesta española, ese gran imperio que tenía algunos conceptos que creo que es bueno que recordemos, ¿no? Que la tenacidad, la ciencia, saber hacer política, el valor, el coraje. Yo creo que son conceptos que sería bueno que recuperásemos para nuestro día de hoy, mirando en este caso hacia el pasado. Gracias, Dani. Gracias, Jordi. Pues nada, sin más voy a pasar la palabra a María Saavedra, que, bueno, como hemos dicho, es la directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, primera vuelta al mundo, y que la verdad que están haciendo un trabajo excelente sobre esta gesta tan importante no solo para España, sino para todo el mundo, ¿no? Y bueno, aprovecho también para dar las gracias a María porque en los últimos años ha colaborado activamente con Hispanic Council y es un placer poder contar contigo. Así que, María, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Para mí siempre es un gustazo, ¿no? Trabajar con vosotros, porque además en este tipo de seminarios, ya sean presenciales o vía web, siempre aprendo mucho de los ponentes.
Y en concreto el seminario de hoy yo creo que es de enorme interés, ¿no? Estamos preparándonos para tratar un tema que son los inicios de los lazos hispano-filipinos al final, ¿no? A través de aquella creación tan grande que fue el Galeón de Manila, a través de la cual, como ha señalado el eurodiputado Cañas, pues España establecía una nueva ruta comercial que podría ser comparable, si me confundo, Borja me corregirá, ¿no? A la ruta de la seda, porque se conecta China, Europa, pero a través de Filipinas, México, España, ¿no? Y además el galeón de Manila es lo que posiblemente la pieza más importante para hablar del Océano Pacífico como el lago español, que es lo que se hizo durante siglos, ¿no? Borja Cardelús hace un recorrido por la historia de esta realidad que fue el galeón de Manila, conocido también como nao de Acapulco o la nao de China, y en la lectura, que es absolutamente apasionante, que yo recomiendo a todos, ¿no? Nos lleva a conocer las dificultades que hubo que salvar hasta que quedó abierta esta nueva ruta. Para tratar sobre este tema contamos con 3 ponentes de excepción, uno de ellos ya ha sido presentado, Jordi Cañas. Todos ellos están muy familiarizados con el tema y yo voy a presentar en primer lugar al autor del informe, el escritor Borja Cardelús, que como ha dicho Daniel Ureña es presidente de la Fundación Civilización Hispánica y se ha dedicado a actividades muy variadas, Borja. La verdad es que es un gusto poder encontrar con una persona pues, con ese carácter casi humanista, ¿no? Porque ha trabajado mucho en temas de medio ambiente, de hecho ha sido secretario general de Medio Ambiente, ha hecho documentales, libros sobre temas de naturaleza y además es autor de un gran número de obras de divulgación sobre América, como nos acaba de enseñar esta última gran obra, magna obra, ¿no? Sobre la América hispánica. Tenemos en segundo lugar como ponente o como panelista al capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez, que es marino, por lo tanto muy familiarizado con el tema que vamos a hablar. Ha estado destinado en estados mayores, tanto embarcado como en tierra. Ha sido profesor de la Escuela de la OTAN en Alemania, miembro del Comité de Selección de Actividades del Programa Oficial de la Comisión Nacional del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y actualmente es director del Departamento de Estudios e Investigación y de la revista Historia Naval. Ambos son del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española. Por lo tanto, estamos ante 2 grandísimos conocedores de nuestra historia vinculada con América, con las Indias, que las Indias son América y Filipinas, y con nuestra historia naval. Así que creo que va a ser un coloquio de lujo, ¿no? Y voy a empezar lanzando la pregunta a Borja, ¿no? Como autor del informe. Si nos podrías dar, Borja, unas pinceladas para aquellos que no conozcan el tema acerca de lo que fue el Galeón de Manila. Muchas gracias, María, muchas gracias. Sí, brevemente para dar espacio a todos los que quieren intervenir y demás, el Galeón de Manila fue una sorpresa también para la corona española porque la corona quería cerrar el Pacífico para España y lo quería cerrar con la navegación y fue harto difícil conseguirlo porque una vez que se ocupó el continente americano era preciso llevar una cabeza de puente al Asia, a las Filipinas, pero lo importante era asegurar la vuelta, se llamaba el tornaviaje. Era fácil ir desde América a las Filipinas, pero dificilísimo la vuelta por los vientos, por las corrientes, que uno tras otro hicieron naufragar muchísimas expediciones. Una tras otra, las expediciones o bien se quedaban varadas en las Molucas, o bien naufragaban, o bien se perdían su rastro, ¿no? Pero la corona lo siguió intentando muchas veces, hasta que dio con el hombre adecuado para asegurar esa ruta de vuelta, que fue Andrés de Urdaneta, marino vasco, muy conocedor porque se había fajado en el mundo de las Molucas, un mundo tumultuoso, muy conflictivo, y llevaba muchos años allí y se retiró después de muchísimos azares vitales, biológicos. Se retiró en un convento de México y ahí decidió establecerse para terminar sus días, pero recibe una carta de Felipe II pidiéndole que se incorpore a la expedición de Miguel López de Legazpi para tratar de establecer la ruta de vuelta, porque él alardeaba de conocerla, ¿no? Bien, el caso es que, sintetizando, se organiza este viaje a Filipinas, se llega a Filipinas, Miguel López de Legazpi, un hombre de una bonomía extraordinaria, ocupa aquello pacíficamente y
comisiona a Andrés de Urdaneta para que vuelva desde Filipinas a América, empeño nunca logrado. Pero Urdaneta, en un arranque de genialidad, de inspiración y de sus conocimientos como veterano de esas zonas, en vez de seguir por la ruta del paralelo, la misma de la ida, sube, sube muchísimo en latitud, encuentra la corriente de Kuroshio, que debía conocerla de oídas, y esa ruta le permite llegar fácilmente a América con cierta facilidad y con mucha seguridad. Había encontrado la ruta de vuelta, el tornaviaje, y esa fue la ruta que seguía el galeón de Manila, porque inmediatamente la corona española organiza esta ruta, y no la organiza con fines comerciales, sino que lo que pretendía era asegurarlo, lo que pretendía era llevar fondos a Filipinas para asegurar los dos extremos del Pacífico, el Asia, por Filipinas, y la fachada atlántica de Sudamérica, ¿no? Pero inmediatamente desbordó el asunto comercial todas las previsiones españolas, que eran simplemente en un inicio de asegurar la supervivencia de Filipinas, y se establece una ruta comercial. Y esta es la ruta del galeón de Manila, que se convertiría en la gran, como has dicho después, o paralelamente a la ruta de la seda, la gran ruta comercial de los primeros tiempos, de los albores de la humanidad económica, ¿no? Porque efectivamente enlazó Asia, enlazó Europa y enlazó las Américas, con productos de ida y vuelta en los dos sentidos. Tuvo un éxito enorme la ruta del galeón de Manila, 250 años de singladuras, con 1, 2 o 3 viajes al año, muchísimos viajes, pocas averías, pocos naufragios, pocas capturas, aunque algunas, porque fue toda una aventura, la aventura del galeón de Manila, una aventura comercial, geográfica, que mereciera desde luego películas, más libros y de todo. En síntesis, esto fue el galeón de Manila. Muchas gracias, Borja. Y efectivamente has ido apuntando algunos temas que yo creo que a todos nos han entrado ganas de saber más, ¿no? Y yo preguntaría, pues a quien me quiera responder, quizá al capitán de navío Spin, sobre esta figura que acaba de nombrar Borja de Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, desde el punto de vista de la historia naval, es una de las grandes figuras que tenemos en España, y mi impresión es que es muy poco conocida, ¿no? Entonces yo os preguntaría, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos valorar el trabajo de este marino tan poco conocido y su importancia en la relación hispano-filipina, ¿no? Ahora que vamos a celebrar el día 30, si no me equivoco, es el Día de la Amistad Hispano-Filipina, pues hombre, mucho se les debe a estos, ¿no? A Legazpi, a Urdaneta, a todos aquellos. Entonces, ¿cuál es la importancia de Urdaneta? ¿Qué señalaríais de él? Para darlo a conocer al público que nos está escuchando y a todos los que nos verán seguro, ¿no? Esta ponencia grabada. Pues si puedo empezar yo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. La importancia de Urdaneta, no cabe duda que es lo que ha dicho Borja, es el que descubre la manera de llegar de vuelta de Filipinas a Nueva España, porque efectivamente se intentó varias veces el viaje de vuelta y no se conseguía. Hay que aclarar, como marino me atrevo a decir que una de las cosas que no se suele explicar a la gente es que el mar es una superficie llana que a veces se ondula por el viento y a veces hay temporales, pero parece como que los barcos pueden ir en cualquier dirección. Y hoy efectivamente es así, los barcos pueden ir en la dirección que quieran. Pero en aquellos tiempos los barcos eran de vela y tenían que navegar donde les llevaba el viento. No podían navegar contra el viento. Los barcos pueden ceñir un poco contra el viento. En aquellos tiempos ceñían muy, muy poco y los barcos redondos mucho menos. Y entonces lo que había que aprender era cuál era el esquema de la circulación general de los vientos oceánicos, que es una cosa que existe y que hoy más o menos estamos acostumbrados, y que si pensamos en el Atlántico Norte, por ejemplo, y pensamos en el anticiclón de las Azores, que casi todo el mundo lo conoce por la información meteorológica, resulta que el viento va girando alrededor del anticiclón de las Azores. Y por eso, para ir de España al Caribe, hay que ir pasando por Canarias y hacia el sur, cerca del Ecuador, y si queremos volver a vela desde Caribe a España, hay que volver por el norte, pasando por el canal de Bahamas y pasar por Azores. Eso mismo había que encontrar. Si no se conocía esa circulación, se estrellaba uno contra los vientos contrarios o contra las calmas. Y este es en lo que creo, y es una especulación porque no lo he encontrado escrito en ninguna prueba, mi especulación es que Urdaneta era un hombre tan sabio que, además de empezar de grumete y de marinero y luego de capitancillo
y luego de hacerse agustino, cuando se hace agustino, lo que demuestra es que además de todas las cosas que había sido, era un hombre capaz de aprender. Se convirtió en un hombre sabio, llegó a ser medianamente un cosmógrafo. Y yo creo que lo que él debió de comprender es que lo que ya se conocía en el Atlántico Norte, que es que hay que ir cerca, para ir al oeste, hay que ir cerca del Ecuador, pero para volver hacia el este hay que volver más al norte, sencillamente él aplicó esa regla. Ni siquiera se puede decir que fuera el primero, porque el mismísimo Gómez de Espinosa, que es el que intenta traer la Trinidad, ya intenta esa misma ruta, pero no tuvo suerte por una serie de circunstancias y no lo consiguió. Pero digamos que evidentemente Urdaneta es la persona concreta que consigue encontrar la ruta, más por los vientos que por las corrientes, de vuelta a Nueva España. Y efectivamente eso es lo que permite la conexión entre Filipinas y por tanto China con Nueva España y de Nueva España con tal. Ese es el inmenso mérito de Urdaneta, pero que también, si somos un poco justos, hay que comprender que Urdaneta se basó en las experiencias de todos los anteriores. Fue un hombre sabio, las estudió y fue capaz de dar con la solución y llevarla a cabo. Muchas gracias, José Ramón, y la verdad es que es un gusto oír a un marino, ¿no?, que controla, que domina tanto los vientos y las corrientes marinas. No sé si Borja, Jordi, queréis añadir algo sobre el papel de Urdaneta o la figura de Urdaneta. No, yo creo que la figura de... Bueno, Jordi, sí que nos habló. No, Borja. No, Urdaneta era un marino muy avezado, efectivamente, y de la misma manera que Colón se basó en muchísimos informes. Había muchas gentes allí, en las Molucas y en todos aquellos mares tan tumultuosos, con tanta muchedumbre de gente, de intereses, pero tanto Colón como Urdaneta supieron aprender de todas las voces que oían, porque seguramente el propio Colón había oído voces y pudo diseñar su viaje de vuelta gracias al protonauta, al primer marino que le indicó la ruta de vuelta, como ha dicho ahora mismo Vallespín, ¿no? Entonces, Urdaneta seguramente había oído historias de marinos que habían estado por esos mares y logró la genial innovación de no volver por la misma ruta de ida, sino remontar al norte hasta alcanzar unos vientos muy fríos que helaban las velas, ¿no? Con peligro incluso para la marinería, ¿no?, y para los barcos, ¿no? Pero fue un arranque genial. Después de aquello, Urdaneta, que no quería haber hecho ese viaje, que no quería porque estaba ya retirado, era también un gran pecador. Él mismo se había arrepentido de muchas aventuras personales. Una vez que realizó esta proeza, se volvió a retirar y allí murió rumiando sus recuerdos. Es una figura excepcional que no se conoce, como tantas otras figuras excepcionales de la época, que no se conocen. Muchas gracias, Borja. Jordi, no sé si quieres añadir o pasamos a otro tema. No, simplemente una cosa que es curiosa, que cuando Felipe II pues, habló con Urdaneta, pues le dijo, bueno, que había sido Felipe II, Urdaneta le dijo que había sido, bueno, algo así como le dijo, ha sido fácil, ¿no? Y Felipe II dijo, bueno, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? O sea, porque de fácil no era nada. Bueno, probablemente aplicó, como bien decíais, aplicó la experiencia de la navegación atlántica con un criterio de subir casi hasta la latitud 38, 39. Pero eso había que hacerlo, porque el resto de expediciones, que también con marinos expertos y con marinos con una gran trayectoria, no lo habían conseguido, ¿no? Y él lo consiguió hacer. Antes decía la importancia de la ciencia, ¿no? El cosmógrafo, el viaje estuvo lleno no solo de buscar la ruta, sino de ir analizándola, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante la figura de Urdaneta en cuanto a esa capacidad y esa búsqueda, ¿no? Pero también a la vez la pena de no ser una figura conocida, ¿no? Y por eso, como decía al principio, la importancia de este tipo de encuentros, este tipo de reflexiones, este tipo de informes, de recuperar a la historia personas tan relevantes como Urdaneta, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Tomando esta misma idea, ¿no?, porque habéis dicho los tres prácticamente que Urdaneta, es verdad que alguien tenía que hacerlo, lo hizo él, pero basándose en conocimientos aportados por marinos anteriores a él, ¿no? Yo sí me gustaría hablar un poco, no hablaría, que habléis vosotros, de la relación entre Urdaneta y aquel gran marino que fue Juan Sebastián Elcano. Es verdad que podemos ir haciendo como etapas, y sin un Colón no hubiera habido Magallanes, sin un Magallanes no hubiera habido un Elcano, y no sé si sin un Elcano no hubiera habido un Urdaneta. No sé si queréis entrar en este tema, ¿no?, que me parece precioso, de la relación inicial
entre Andrés de Urdaneta y Juan Sebastián Elcano? El Es que que quiera, lance. no es un tema muy conocido, es decir, no hubo grandes relaciones. La verdad es que Elcano surgió después de muchos azares, ¿no? Como ocurrió en el viaje de Magallanes. Es curioso, yo siempre he destacado o he observado que las grandes hazañas españolas, tanto por tierra como por mar, las grandes proezas, los grandes éxitos, fueron los que crearon aquellos marinos que lo imaginaron. Es decir, el fracaso que hubo en las expediciones previas al viaje de Legazpi y de Urdaneta, hubo sucesivos fracasos. Yo entiendo que se debió a que, siendo grandes marinos, no era su proyecto propio. Cuando aquellos españoles diseñan su propio proyecto, hablemos de un Pizarro, de un Cortés, de un Magallanes o de un Cristóbal Colón, lo llevan a término por encima de todo. Y eso es lo que ocurrió. En cambio, los que fracasaron en las expediciones previas no eran sus proyectos, sino que eran encargos de la corona a unos marinos excelentes, pero no tanto como para llevar hasta la muerte, hasta el final, hasta donde ellos quisieran su proyecto. Magallanes tuvo que enfrentarse con toda su tripulación que quería volverse. Hernán Cortés tuvo que quemar, entre comillas, que parar las naves porque se querían volver todos, de tal manera que los grandes han sido los que han ejecutado su propio proyecto, entre ellos Magallanes. Y Urdaneta tenía ese proyecto también, pero estaba muy cansado. Pero él había dicho que para él era tan fácil la ruta de vuelta, el tornaviaje, que era capaz de volver hasta en una carreta. Esto es lo que llegó a oídos de Felipe II y por eso le encargaron a él. Pero ese era su proyecto, lo quería hacer, pero estaba cansado y encontró la oportunidad cuando se la ofrecieron. No sé si queréis decir algo. A mí me parece muy interesante también porque efectivamente esa referencia que has hecho a cuando es un proyecto personal y cuando es un encargo, ¿no? Juan Sebastián Elcano, es verdad que no era su proyecto, pero acabó dando la vuelta al mundo, que no era tampoco era el proyecto de Magallanes, que era otra historia, ¿no? Y luego hizo ese segundo viaje en el que conoció a Andrés de Urdaneta, ¿no? Porque navegaron juntos hasta la muerte de Elcano en el segundo intento de llegar otra vez a las Islas Molucas, cuando todavía pensaban que podían ser territorio español, ¿no? Y ahí falleció y quizá fue el primer contacto que tuvo Urdaneta con el Pacífico y fue de la mano del Elcano, ¿no? Por eso yo creo que al final toda nuestra historia naval, que es tan absolutamente maravillosa y tan poco conocida, yo creo que injustamente poco conocida, pues es como unos van dando el relevo a otros, ¿no? Y se va así construyendo pues toda nuestra historia que se escribe sobre la mar, ¿no? Son peldaños que se van escalando, efectivamente. Sí, sí. Otra pregunta que a mí me tiene un poquito intrigada, y es que al final estamos conmemorando, es verdad, la primera vuelta al mundo, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, pero algo también relacionado con el tema que estamos hablando, con el Galeón de Manila, estamos conmemorando los 500 años de la llegada de los primeros españoles a Filipinas. Y mi impresión es que está quedando un poquito, o sea, que no se está hablando demasiado de esta conmemoración. A mí me consta que allí en Filipinas, desde el punto de vista, digamos, de las autoridades civiles, prácticamente no se ha hablado y a veces cuando se ha hablado no se han dicho las mejores palabras, ¿no? Y sin embargo, la Iglesia en Filipinas lleva varios meses preparando este aniversario porque es los 500 años, ¿no? Del inicio de la evangelización en Filipinas, cuando dejaron el Santo Niño de Cebú, pero sobre todo es verdad que cuando se pone en marcha la evangelización es después, ¿no? En el viaje de Legazpi. Pero hay un primer momento en el que Magallanes entra en Filipinas, ¿no? Muere allí. De hecho, entonces me gustaría que me digáis qué pensáis, por qué está pasando tan desapercibido este 5º centenario de la primera llegada de los españoles a Filipinas, cuando más Filipinas ha estado vinculada a España hasta hace nada, ¿no? Yo creo que es sencillamente la predisposición general de los españoles la media de los españoles hacia la historia en general. Hay que aclarar que la historia de España es tan sumamente inmensa que los detalles, es normal que muchísimos detalles se escapen. Es decir, ahora decimos, oye, y es que esto es muy importante. Bueno, ya, pero es que la historia de España está plena de asuntos como ese. Luego, algún asunto se tiene que escapar. Pero es que además, encima,
no tenemos un país que esté orgulloso de su historia y tenemos un país al que le han educado en que no debe pensar en su historia porque no es presentable. Ese es el gran problema. Es un problema general, no es un problema particular de lo de Filipinas. Es que sencillamente es muy difícil explicar la historia de España porque hay una predisposición a no creerla, a no aceptarla y sobre todo que la que nos hemos creído es la que nos han explicado, la que nos han escrito los extranjeros para denigrarnos. Claro que no nos gusta leer esa historia. Entonces, tenemos un país que necesita reescribir por completo su historia, pero no la reescribirá mientras no tenga un cambio de mentalidad que le haga creer de principio que es una historia de la que tiene que estar orgulloso. Y, sin embargo, apostillando un poco lo que decías, María, si hay dos, no le llamo conquistas, sino ocupaciones admirables en la historia de las ocupaciones españolas en las Indias, en el Nuevo Mundo, una es la de Estados Unidos, que se ocupa por misioneros, con misioneros, no con militares, no con conquistadores, y la otra presencia, ocupación admirable, es precisamente la de Filipinas. Miguel López de Legazpi era un personaje excepcional, de una bondad, de una honradez, tan honrado que cuando murió, después de organizar todo aquel territorio, que habría de estar tanto tiempo bajo la corona española, se le encontraron, como todo caudal, como todo patrimonio y herencia, unas cuantas monedas en su maleta personal. Eso es todo. Todo lo dejó, todo lo empleó y consiguió pacificar, porque no conquistó, pacificó las Filipinas a base del diálogo y supo atraerse a las tribus locales, las más influyentes, las más importantes, y salvo 2 o 3 hechos de armas pequeñísimos, prácticamente que pasaron desapercibidos, no pueden ni siquiera llamarse hechos de armas, consiguió pacificar las Filipinas, establecer la presencia española, la lengua, la cultura, la religión, y todo con una mano izquierda, con un buen hacer extraordinarios. Es otro de los grandes personajes ignorados de la historia española, Miguel López de Legazpi, y aseguró, porque envió de vuelta a Urdaneta la ruta del tornaviaje y, en definitiva, el galeón de Manila. Pero tampoco se conoce la obra. Apenas hay un barrio, en Madrid hay un barrio que se llama Legazpi, nadie sabe quién es. Nadie sabe de qué es. Jordi, me encantaría escuchar tu opinión. Sí, porque realmente esto es uno de los temas que más siempre yo creo que a todos los que estamos en este debate nos ha sorprendido y preocupado y lamentado, ¿no? Es decir, la falta de interés o el desconocimiento que tenemos de la historia de nuestro país, cuando no la verdadera voluntad de ocultación de la misma, ¿no? Mira, hay un hecho clarísimo, ¿no? Es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, ¿no? Que es una epopeya en la historia de la humanidad. Una epopeya. Todos sabemos cuándo llegó el hombre a la luna, pero estoy convencido que la mayoría de españoles desconoce que es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Cosa que es increíble, porque no es que merezca una serie, es que es un hito en la historia de la humanidad. O sea, un hito significativo de la historia de la humanidad. La primera vez que el hombre da la vuelta al mundo. Y si es desconocido. Yo siempre digo que donde no hay virtud debería haber interés. Bueno, con el 5º centenario de la expedición Magallanes-Elcano, podíamos haber hecho en Asia una acción de diplomacia cultural que hubiera abierto puertas a la diplomacia económica y a la presencia económica en uno de los, bueno, sin duda que es ahora mismo el foco de mayor interés geopolítico, estratégico y económico del mundo, ¿no? Es decir, ha habido un desplazamiento del eje atlántico al eje pacífico, ¿no? Era el momento de que España, que fue la primera, junto con Portugal, la primera potencia europea que estuvo en la zona y que mantuvo su presencia por más de 300 años, hubiera utilizado este 5º centenario, por ejemplo, ya digo, no por virtud, no por la virtud de poner en valor nuestra historia, nuestros logros, esa presencia en Filipinas, que como bien decía Borja, es significativamente exquisita. No lo hemos hecho. O sea, hemos desaprovechado una oportunidad histórica para hablar de lo que significaba la presencia española en Filipinas, de toda la presencia en Asia, los intercambios que hubo, la presencia europea en Asia, en Filipinas, los intercambios con China, con la Cochinchina, no hemos hecho absolutamente nada. Nada de eso, que podía haber sido una puerta, una especie como de ticket de entrada perfecto para organizar jornadas, debates, coloquios, exposiciones, aprovechando el 5º centenario. Lo podíamos haber hecho a nivel global, ¿eh? Lo podíamos haber hecho en todo el mundo. O sea, imaginaos una estrategia diplomática, diplomacia cultural, aprovechando el 5º centenario en todo el planeta. Y no lo hemos hecho.
Y repito, estoy convencido que la mayoría de los españoles desconoce que es el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Tenemos dos hechos. Ese es importantísimo. Es decir, la geoestrategia que posee ahora el Océano Pacífico es inmensa. Ha derivado, como has dicho, el peso geopolítico hacia el Pacífico. Y el Pacífico fue durante 250 años, como algunos, pero no todos saben, llamado el lago español. Nadie podía entrar en el Pacífico. Estaba controlado por el este y por el oeste por parte de España. Haber tenido ese lago, ese mar, bajo soberanía española y no aprovecharlo, o haber tenido a la primera potencia del planeta, que es Estados Unidos, durante 3 siglos, en 3/4 partes, como una provincia española, es algo que tampoco lo hemos aprovechado. Como dijo Mitterrand, una vez dijo, si on aurait l'Amérique latine, si tuviéramos nosotros América Latina. Nosotros hemos tenido la mal llamada América Latina, porque es Hispanoamérica o Iberoamérica, pero también los Estados Unidos, durante 3 siglos, y tampoco lo ha aprovechado España. España deja pasar todas las oportunidades históricas, presentes. Es así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también se está cambiando un poco eso. Yo creo que, lo digo desde el pesimismo, de haber perdido estos 500 aniversarios que nos vienen ahora encadenados, ¿no? Desde 1492 nos están llegando los 500 aniversarios. Estamos desaprovechando oportunidades magníficas para hacerlo, ¿no? Pero sí que creo que la mayoría de los españoles están empezando a estar orgullosos de su historia, que cada vez que este tipo de divulgación se produce hay más gente ansiosa de conocer, y creo que estamos en el peor, mejor momento de los últimos años. Y si somos capaces de aprovechar este momento, pues quizás a lo mejor los próximos 500 aniversarios que vayan viniendo, pues podemos celebrarlos mejor y de una forma más activa y con más dinamismo y con más profundidad, ¿no? Por eso sirven estos debates, los libros, todas estas cosas para mantener la llama. Exacto. Y que una nota esperanzadora es que al fin y al cabo, afortunadamente, este quinto centenario son 3 años, ¿no? De los 3 años, uno ha estado prácticamente bloqueado por la pandemia, pero sí me gustaría, José Ramón Mayespín, que ha estado en los principios de la Comisión Quinto Centenario, valorando proyectos, si nos puedes contar algo, porque algo se está haciendo. Quizá hemos llegado un poquito tarde, la pandemia frena muchas cosas, pero, por ejemplo, yo, que por la cátedra, nuestra cátedra se creó, en principio, precisamente para la conmemoración del quinto centenario y la Vuelta al Mundo, luego seguirá como cátedra de Historia Naval, pero he estado siguiendo, lógicamente, todas las publicaciones y yo creo que en los últimos 5 años se ha escrito mucho más, vamos, creo no, tengo certeza, que en los anteriores 500, mucho más sobre la figura del Cano, sobre la figura de Magallanes y de la Vuelta al Mundo. José Ramón, no sé si tú nos puedes dar un poquito nota de esperanza en esto, ¿no? Porque todavía queda hasta el año 23, se prolonga un poquito las actividades conmemorativas del quinto centenario. Vamos a ver, yo hago muchas veces una comparación que me gusta mucho, que es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invaden Polonia, allí estaba el ejército polaco dispuesto a enfrentarse a las divisiones alemanas. Y siempre me imagino, porque los polacos todavía tenían unidades de caballería, siempre me imagino, porque sirve muy bien para comprender la situación, a un capitán de caballería polaco montado en su caballo, con su sable en la mano, con un escuadrón de caballería detrás, diciendo, vamos a defender nuestra patria. Tenían todo el derecho, toda la ilusión, se sacrificaron, murieron, lo hicieron todo. Pero delante había divisiones de tanques alemanes. Era inútil. Cuando hablamos de lo que hacemos nosotros, ¿cuál es el problema? Que quizá no calibramos qué es lo que tiene el que está enfrente. ¿Hollywood produce algo parecido a esto? ¿Produce algo? No. Hollywood produce cada día ingentes cantidades de historia. El New York Times, Le Figaro, los grandes autores internacionales, ¿dicen algo acerca de la Vuelta al Mundo? No, porque no les importa nada. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad en este momento de proyección internacional, no nos engañemos, es la que es. La mayor parte de nosotros no somos capaces de dar una conferencia en inglés. Cuando digo la mayor parte, quiero decir la media. No somos capaces de dar una conferencia en inglés. A mí me ha pasado. Oye, una conferencia sobre el quinto centenario. No, que no es nadie, pero la capacidad que tenemos es parecida a la del capitán de caballería polaco. No tenemos grandes empresas de comunicación de nivel mundial. Lógicamente, como nuestros ciudadanos lo que consumen es Netflix y consumen series americanas y consumen novelas de no sé qué, Grisham, no sé cuántos, claro que no conseguimos lo que nos gustaría, pero no porque no lo intentemos, sino porque las armas que tenemos, no nos engañemos, son bastante limitadas.
Y yo puedo decir que hemos hecho muchas cosas, pero casi todas las que tú más o menos lo has anticipado, sí que hemos hecho en la comisión, se han aprobado un montón de esfuerzos. Cada ciudad está queriendo, desgraciadamente, bendecir a su héroe local. Los vascos quieren que se ponga Elcano por delante, los de Espinosa quieren que sea Gómez de Espinosa, los otros el otro, cada uno aquí defendiendo a su santo patrón. Pero nos falta eso que he dicho antes. Como nos hemos creído la historia que nos han contado los extranjeros, es muy difícil conseguir que eso se convierta, esos impulsos que hemos tenido con el quinto centenario, es muy difícil conseguir que realmente cale el mensaje. Hay distracciones de todo tipo y la gente nos hace el caso justo. No obstante, puedo decir que yo tengo alguna esperanza, María, en el acto final de cierre de campaña, que bueno, que a lo mejor con eso pegamos una pequeña campanada, ya veremos. Ojalá, y va a ser así seguro, ¿no? Porque la Armada está detrás de esto y se está trabajando. Es verdad que la visibilidad pues es la que es, ¿no? Pero bueno, también se está preparando una serie en Amazon que pensamos que saldrá bien, ¿no? Volviendo un poco al tema porque todo este tema es interesantísimo, ¿no? Pero vamos a volver al tema del galeón. Yo querría preguntar, Borja, si nos puedes contar un poco el tipo de productos que iban del mundo, de nuestro mundo, del mundo europeo hacia Oriente, y los productos que venían desde Oriente hacia Europa, porque al final es hacia Europa, no es solo México y España. Y bueno, como dije antes, el galeón de Manila pronto se manifestó más allá como una ruta casi política, geográfica y militar, que era lo que pretendía en principio la corona. Se manifestó enseguida, su éxito mayor fue su viabilidad comercial. Enseguida se demostró el interés que tenían muchísimos comerciantes de Asia y muchísimos comerciantes de Europa y de América en colocar sus mercancías en el galeón de Manila, de Veracruz a Manila y vuelta, ¿no? ¿Y qué se embarcaban esos productos? Pues en la ida de Veracruz al oriente se embarcaban productos europeos, productos manufacturados de las fábricas de Alemania, fábricas de Francia, clavos, herrería, forjas, buenas telas, buenos tejidos, holandeses también. De Sevilla marchaban a través de la ruta de la carrera de Indias hacia allí productos españoles, muchos productos españoles. Y todo aquello se concentraba en Veracruz, donde llegaban productos de Nueva España, ¿no? Llegaba vino, llegaba productos agrícolas, muchos, y sobre todo, y lo que más les interesaba a los asiáticos, plata. Aunque estaba limitado, pero la plata de Zacatecas, la plata de Guanajuato, la plata de Potosí, que llegaba con un sistema muy alambicado de flota hasta allí, hasta Veracruz, se embarcaba también. Y se embarcaban monedas de real de A8, importantísimo, ¿no? Entonces se hacía el viaje de ida hacia el Asia, y cuando se anunciaba ya que estaba cercano el galeón de Manila al puerto de Cavite, los comerciantes de la zona, no solo filipinos, sino de China, de todo el entorno de las Filipinas, acudían en masa a colocar sus productos. Y sus productos eran productos finos, muebles finos, eran sedas, los famosos mantones de Manila, productos orientales, biombos, jades, productos muy exquisitos de la manufactura artesanal asiática. Y lo más importante para ellos era la plata, pero sobre todo lo que querían era que se les pagara en la moneda española real de A8, importantísima moneda, que fue un poco el dólar, equivalente al dólar en la época actual, hasta el punto que el dólar se fijó en su paridad en un principio en los Estados Unidos conforme al patrón del real de A8. Era una moneda fantástica de un valor de plata muy considerable. En un principio en los propios Estados Unidos preferían, aun valiendo lo mismo, nominalmente preferían el real de A8 al dólar porque tenía más plata, ¿no? Entonces todo eso confirmó un tejido enorme europeo, asiático, americano, que estableció efectivamente la primera globalización. Y muchos de los productos que hay aquí ahora, los biombos, por ejemplo, todo esto son productos orientales que llegaron con el galeón de Manila. Y naturalmente, igual que ocurrió con otras grandes rutas, como fue la ruta del Camino Real de Tierra Adentro entre México y Santa Fe, también hubo, claro está, un intercambio cultural. Esa globalización fue económica, fue comercial, pero también fue cultural, porque se intercambiaron usos, costumbres, noticias entre unos continentes y otros. Realmente, por primera vez, el galeón de Manila hace un universo de lo que eran continentes separados. Muchas gracias.
Y ahora, como tendríamos que ir dejando espacio a las preguntas de fuera, pero no me resisto a lanzar dos ideas para que podáis decir lo que os parezca, ¿no? Por una parte, hablarnos de la defensa del galeón de Manila, ¿no? Cómo era posible, porque lógicamente era tan apetecible, ¿no? Precisamente todo este intercambio comercial del que antes decía Jordi Cañas, ¿no? Que es verdad, o sea, que es como que él trabaja en intercambios comerciales. Ahora en la actualidad, pues imaginamos, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, lo que esto suponía. Y por otro lado, también, esto quizá estoy pensando en José Ramón Vallespín como marino, lo que podrían sentir hace 300, 400 años aquellos navegantes, pero claro, ahora es complicado, hay zonas, creo que recordar, ¿no? Que alguna vez lo hemos hablado, que el estrecho de Magallanes es especialmente complicado navegarlo hoy, pues lo que sería en aquel momento, ¿no? Y atravesar el Pacífico con la incertidumbre de si efectivamente los vientos les serían favorables, las corrientes les serían favorables, no, las dos cosas un poco, por una parte la defensa y por otra parte qué sentimiento tendrían aquellos navegantes si en los medios de hoy y en los que a veces lo que tenían era un cielo infinito, un mar infinito y la esperanza de llegar, ¿no? Hoy yo diría que se nos hace muy, muy difícil ponernos en la piel de aquella gente. Vivían en un mundo completamente diferente, vivían mucho más pendientes de la providencia divina de lo que estamos hoy acostumbrados, sabían que la vida pende de un hilo, deberíamos aprender de ellos hoy, y por tanto ellos vivían su vida en un mundo mucho más arriesgado, pero con total naturalidad, lo llevaban con total naturalidad y bueno, oye, hacían lo que tenían que hacer. La defensa del galeón, es decir, en general la vida era muy arriesgada en todos los sentidos. En el galeón de Manila también, y más, por supuesto, pero digamos que estaba dentro del orden natural de las cosas. La vida era azarosa. Y la necesidad de progresar, las ganas de descubrir mundos, de hacerse rico, de colonizar, de evangelizar, de lo que quiera cada cual, les hacía hacer unos esfuerzos que a nosotros hoy se nos hacen absolutamente incomprensibles. Lo que decía antes Borja acerca de Legazpi, etcétera, etcétera, y tantos otros. En cuanto a la defensa puramente militar, bueno, realmente, como se ha dicho a lo largo de la conversación, el Pacífico fue un océano español durante mucho tiempo. Podríamos decir, a lo mejor lo decimos luego, por qué fue un océano español. Pero era un océano español. Entonces, en el tránsito del galeón prácticamente no veían a nadie. El único sitio que era un poquito delicado, pues era en las propias Filipinas, podían estar sujetos a la acción de los piratas de la zona, pero eso era lo normal, o sea, te podía pasar enfrente de Mallorca en el mismo momento. Y luego el otro punto un poco delicado era cuando recalaban en las costas de California, en el viaje de vuelta a Acapulco. Se podían encontrar con algún corsario. Pero digamos que todo eso entraba dentro de los gajes del oficio, a mi modo de ver, en cuanto al tema. ¿Y qué pensaban? Pues eso, lo que he dicho antes. Pensaban que estaban en manos de Dios y que a ver qué podían sacar de su vida lo mejor posible. Y por ese motivo, por esa motivación que tuvieron, pues hicieron cosas absolutamente increíbles hoy en día. Muchas gracias. Borja, no sé si quieres añadir algo sobre este tema de la defensa o de la dificultad, sí. ¿no? Sí, bueno, sí, es el viaje de ida desde Acapulco hasta Manila era tranquilo, era muy tranquilo y muy corto. Duraba 2 meses y era apacible. Los pasajeros, porque había pasajeros también, aparte de productos y objetos, lo pasaban bien. Otra cosa era el viaje de vuelta, desde Manila, porque duraba 6 meses. Era cuando lo pasaban peor todos los pasajeros. Llegaba un momento que morían algunos por el escorbuto, que fue una enfermedad que no se descubrió hasta mucho tiempo después, hasta el siglo XVIII, su remedio, morían muchos. Pero sobre todo lo importante, como decía Vallespín, es que al llegar a California, al llegar a la Baja California, a esas zonas, estaban esperando los piratas. Ciertamente que no hubo muchas capturas, pero algunas notorias, como la del pirata Cavendish, que en el Cabo San Lucas logró neutralizar y llevarse todo el tesoro del galeón de Manila, porque en una sola singladura del galeón de Manila se generaba una fortuna inmensa, todos se hacían ricos, desde luego el capitán el más rico, pero todo el que embarcaba un producto llamado un baúl, una boleta del galeón de Manila, multiplicaba por 3, por 4 en unas ganancias 300 o 400%. Era un negocio fabuloso. Cavendish entró en Londres
con jarcias de seda y velas de seda también, y se hizo rico, ¿no? Y esto espoleaba. Pero la verdad es que los galeones, a pesar de que viajaban solos, no como los navíos de la carrera de Indias, los que traían la plata a Europa, que viajaban artillados y con un convoy militar importante, el galeón de Manila viajaba solo, claro, esto era muy apetitoso, y había muchos que estaban esperando allí, pero no se produjeron muchas capturas, no más de 10, ¿no? Y hubo otros desastres, como por ejemplo aquello que duró tanto que todos los pasajeros, toda la tripulación murió, y el galeón de Manila continuó y se le encontró lleno de cadáveres en un lugar del Pacífico, ¿no? Pero fue una aventura llena de peripecias, de peligros, de toda clase de incertidumbres. ¿Cómo será la cosa que había veces, cuando el agua escaseaba, que toda la tripulación tenía derecho a un vaso de agua al día, con aquellos calores tórridos de los trópicos, ¿no? Fue toda una aventura, y la verdad, para la cantidad de singladuras que hubo más de 400 singladuras a lo largo de sus 250 años, hubo muy pocas averías, hubo muy pocos naufragios, hubo muy pocas capturas. Muchas gracias. Tenemos ya varias preguntas, pero Jordi, no me resisto a preguntarte algo. Tú estás en el Parlamento Europeo, bueno, en la Unión, no sé en qué organismo estás, pero eres diputado europeo, o sea, sí, en el Parlamento, y conoces bien, entiendo, mejor que nosotros, quizá, los sistemas educativos de Europa. A nosotros, a mí como profesora, y yo creo que en general nos preocupa un poco el sistema educativo español. ¿Realmente son mejores tú, que lo tienes más cercano y yo creo que has estudiado este tema, ¿no? ¿Es mejorable nuestro sistema educativo si lo comparamos con los europeos? ¿O al final, como decía antes José Ramón, todo, digamos, toda la cultura depende de lo que consumamos en Netflix? No, yo siempre, bueno, España siempre tiene pendiente una reforma educativa que sea consensuada por los grandes partidos y no cambiemos cada 4 años o cada 8 años de ley educativa, ¿no? Esa es una de las grandes reformas pendientes, que es una gran ley educativa consensuada por los grandes partidos nacionales, con la intención de no cambiarla cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿no? Pero el problema del modelo educativo español, que sabemos que es muy mejorable, porque cuando uno analiza PISA, el informe PISA, vemos que es un sistema educativo que está por la parte baja a nivel europeo. El problema ya no es solo ese, sino que aquello que nos ocupa, que es el tema de la historia, es que en el resto de los países de Europa explican su historia. Y la explican de una forma, pues ahora, hoy en día, con un acercamiento más amplio, menos tópico, más crítico si quieres, pero el problema de España es que la ignora absolutamente, es que desconocemos nuestra historia. Y ese es el gran drama de la educación española, que es que no es capaz de explicar la historia de nuestro país con sus claros oscuros. Y no quiero yo volver a aquella historia de Roberto Alcázar y Pedrín. No, es la historia con sus claros y sus oscuros. Un acercamiento que la historiografía ha hecho y hace permanentemente, pero que no traspasa a nuestra educación y que no conocemos nuestra historia. Y ese es el gran drama. Por eso, una vez más, insisto, la importancia de esto, la importancia de Hispanic Council, la importancia de tu cátedra, la importancia de todos aquellos que poco a poco están recuperando la historia de nuestro país y explicándola con un acercamiento serio, históricamente sólido, pero con la voluntad de hacerla de una forma didáctica para que conozcamos nuestra historia y conozcamos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, como todos los pueblos han hecho, pero la importancia que tiene nuestro país a la historia contemporánea del mundo. La historia contemporánea me refiero no solo de lo que tenemos como contemporáneo, sino desde el 1492, lo que significa la transición de la época medieval a la moderna y la contemporánea, ese momento donde lo que entendemos hoy en día como lo que somos, pues nuestra historia empieza prácticamente ahí, ¿no? Y es muy importante que la incorporemos y la divulguemos, y estos espacios de divulgación son por eso especialmente importantes y necesarios. Muchas gracias. Vamos ya a las preguntas que nos han hecho. Una de José María iba justo sobre este tema, pero tenemos una que es muy interesante. A ver si voy a juntar dos y contestáis el que le parezca. Por una parte, Azucena pregunta: ¿qué piensan los participantes del Patache de su propia expedición que llegó a América 2 meses antes que Legazpi y Urdaneta? ¿Cómo pudo ser? Esta es una pregunta. Y luego Javier pide si podríamos entrar más en el impacto social, comercial, cultural, etcétera. Yo me apunto a contestar lo del Patache San Lucas de Arellano.
Cuando antes he dicho que Urdaneta es el que tiene el mérito de haber trasladado la información en mi opinión, no es una cosa que pueda afirmar categóricamente, pero con mi experiencia es lo que me pide el cuerpo pensar, sencillamente Urdaneta trasladó un conocimiento de un océano al siguiente y dijo, pues debe ser igual, y acertó de pleno, porque efectivamente la circulación de los vientos es la misma en el Pacífico Norte que en el Atlántico Norte. Claro, si eso lo pudo hacer Urdaneta, lo pudieron hacer otros también. Y se ve que Arellano participó de ese conocimiento. Es más, Arellano es posible que siguió la misma ruta y efectivamente lo hizo 2 meses antes, porque él se adelantó a la llegada de las Filipinas desde la flota de Legazpi y luego se volvió sin decir nada antes de llegar a contactar con Legazpi. Yo creo que el piloto que llevaba Arellano participaba del mismo conocimiento, tenía idea de la misma ruta y sencillamente la siguió. Y también, efectivamente, llegó antes que Urdaneta. ¿Por qué se lleva la fama a Urdaneta? Hombre, porque Urdaneta era un sabio. Él mismo, probablemente, él hizo gran parte del esfuerzo y sobre todo porque era un hombre leal a la corona, era un hombre legal y Arellano se había saltado todas las reglas y no había obedecido. Y por eso mismo, al final, el mérito se lo lleva Urdaneta. Yo creo que con justicia, pero no deja de ser una representación de lo que he dicho antes. No es una persona el que lo hace, es un grupo humano el que lo consigue. Y Urdaneta es la figura señera del asunto. Y bueno, Arellano se enteró del secreto que guardaba Urdaneta, que tuvo que contarlo ya, una vez que llegó a Filipinas y se embarcó, ya tuvo que contar cuál era la ruta de vuelta, y Arellano, yo creo, se adelantó, pero España, la corona española no admitió esa vuelta, no era la vuelta oficial, sospechó lo que había pasado e ignoró completamente a Arellano con muy buena justicia, como ha dicho Vallespín, sí. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, me han pedido que seamos muy estrictos con la hora y tenemos 2 minutos para responder. A ver, tenemos aquí 2 temas. Una es el impacto social, comercial, cultural, etcétera. Yo creo que ha quedado, por lo menos el comercial ha quedado respondido, ¿no? Pero bueno, pues quizá más en el impacto cultural del galeón. Y luego otra que se puede responder, yo creo, muy brevemente, sobre el libre comercio en los siglos XVI y XVII, si existía espacio para la iniciativa privada o era todo monopolio de la corona. A ver si conseguimos en 2 minutos responder a estos temas que darían para conferencias enteras. Yo respondo la primera muy rápidamente. Filipinas se cristianiza, es católica y por lo tanto en cuestión cultural se incorpora al mundo católico y Nueva España se orientaliza a base de muchas ideas, muchos productos de Filipinas. Por supuesto que había un ámbito enorme para la iniciativa privada, mucho más que ahora. Es decir, prácticamente todas las conquistas y todas las expediciones se hicieron con iniciativa privada. La corona apoyaba, autorizaba y en ocasiones, pero en muy pocas ocasiones, ponía dinero, ponía medios, ¿no? Pero realmente la iniciativa privada fue la que hizo posible todas las expediciones, todas las capitulaciones. Para eso era necesario recabar fondos, recabar ayudas y demás, pero expediciones tan importantes como la del Camino Real de Tierra Adentro, que fue el avance de España sobre los Estados Unidos, fue una expedición financiada por un individuo rico, el hombre más rico de Nueva España, que era Juan de Oñate, ¿no? Y muchas de las expediciones, quitando las oficiales como esta del descubrimiento de la llegada a Filipinas para atar los dos extremos del Pacífico, que fue oficial, pero raramente la corona hacía expediciones. La propia plata, los propios embarques de plata con destino a Europa no eran propiedad estatal. El Estado, la corona, solo recababa, se llevaba el 20%. Era plata de los criollos, de los particulares, de los dueños de los yacimientos de plata. Es otra de las grandes cosas que la leyenda negra pues, ha tergiversado en perjuicio de España, ¿no? Como tantas otras cosas. La iniciativa privada tuvo muchísima cabida entonces. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar en tiempo. Edith nos pregunta por alguna bibliografía. Pues yo creo, Edith, lo primero es leerte el informe que ya está colgado en la página del Hispanic Council sobre el Galeón de Manila, que vas a encontrar muchos datos. Y no me queda más que despedir, dar las gracias a los 3 ponentes, Borja, José Ramón, Jordi, unas intervenciones muy, muy interesantes. Muchas gracias a todos los que nos han ido siguiendo. Sé que han quedado preguntas sin responder. Y gracias al Hispanic Council por tener la oportunidad, ¿no? Por darnos la oportunidad de seguir difundiendo nuestra
nuestra historia. Así que gracias a todos y que tengáis una buena tarde y que sigamos, que nos veamos en otro prontito, ¿no? Otro encuentro de estos. Muchas Sea gracias. pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.